Bueno, muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues me uno a los agradecimientos de Jorge y de Diego, nuestro responsable de comunicación en el hospital, pues porque todos hayáis hecho pues un esfuerzo seguro en vuestras agendas para venir aquí a Salamanca y bueno, pues compartir con nosotros la tarde de ayer y la mañana de hoy. Y bueno, pues vamos a intentar complementar un poco vuestra formación sanitaria como periodistas. Por lo tanto, el primer ejercicio que tenemos que hacer es pues un poco bajar nuestro tono e intentar acercar nuestro lenguaje para que lo que digamos pues sea entendible. Mi tema es difícil. Cuando yo vi el resto de los ponentes y dije, uno habla de la LLC, el otro del trasplante, digo, perfecto. Y yo aquí caminando hacia la prevención del cáncer sanguíneo. Como ha mencionado Jorge, programas de prevención que en principio no hay. Pero bueno, yo voy a intentar hacer un ejercicio de la información que existe para ver hacia dónde vamos. Aquí veis mis conflictos de interés y el principio de la charla viene con esta diapositiva. El año pasado, probablemente sabéis que España ocupó la presidencia en... ¡Ay, que no se ve aquí! A ver si... Ahora sí. Ahora. Ocupó la presidencia en la Unión Europea y, por lo tanto, organizó una serie de eventos, entre ellos este que veis aquí en la diapositiva, el 31 de agosto del 2023, cuyo título eran Los desafíos en la atención del cáncer. Y a mí me invitaron a hablar en una de las mesas redondas, repito, retos, desafíos en la atención del cáncer. Y cuando yo me planteaba pues cuáles son los grandes desafíos que tenemos en el cáncer hematológico, desde el punto de vista de las enfermedades hematológicas, pues obviamente la curación. Y lo primero que tenemos un poco que ver es qué es curación. Probablemente estáis acostumbrados a ver, desde el punto de vista de la oncología, pues un paciente que está 5 años sin enfermedad ya está curado, un paciente 3 años sin enfermedad ya está curado. Probablemente sean correctas sus definiciones, pero yo diría que al menos en hematología o al menos desde mi punto de vista, curación significa ausencia de enfermedad mantenida a lo largo de los años, ausencia de tratamiento y yo diría que un paciente que ha tenido un cáncer hematológico tenga al final una supervivencia comparable a la de personas normales sin tener ese cáncer hematológico, en función, obviamente, de la edad y del sexo. Por lo tanto, yo diría que el reto que al menos yo planteo como curación para las neoplasias hematológicas probablemente sea un reto grande y un reto alto, pero también al mismo tiempo en esa exposición yo me planteaba dónde estamos ahora. Y todos probablemente sabéis que hay determinados cánceres hematológicos que son curables. Y un ejemplo lo tenemos en la leucemia aguda promielocítica. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de identificar la alteración genética que dirigía el desarrollo de esta enfermedad y ello condicionó el desarrollo de fármacos dirigidos contra esta traslocación concreta que involucra y que es la responsable de la leucemia aguda promielocítica y como consecuencia del desarrollo de estos fármacos dirigidos tenemos supervivencias libres de progresión, supervivencias globales de la curva verde que realmente son estupendas, sobre todo teniendo en cuenta que podemos hablar de más del 80% de pacientes vivos a 10 años. Tenemos otras enfermedades hematológicas donde la situación también es muy positiva. Enfermedades como el linfoma de Hodgkin o el linfoma B difuso de células grandes, donde en este estudio que reportó la Clínica Mayo ya hace años, vemos que cuando se analiza la supervivencia esperada para estos pacientes si fueran curados y la supervivencia real de estas enfermedades hematológicas son bastante parecidas. Por lo tanto, y de nuevo, después de varios años de seguimiento y tenemos hasta 10 y 12 años de seguimiento. Por lo tanto, hay algunas neoplasias hematológicas que son curables. ¿Por qué? Pues obviamente
porque han ido de la mano la investigación básica, la investigación translacional y la investigación clínica. Y el descubrimiento de alteraciones genéticas moleculares que guían la enfermedad junto con el desarrollo de tratamientos dirigidos, pues ha condicionado que estas enfermedades sean curables, junto con otra característica importante que tenemos en las enfermedades de la sangre y que nos los habéis oído muchas veces, que podemos monitorizar la enfermedad muchas veces de una manera muy sencilla en la sangre o en la médula ósea, y tenemos herramientas muy sensibles para medir que no hay enfermedad. Por lo tanto, si juntamos estas tres características, pues probablemente sea el resultado que vemos. Tenemos enfermedades hematológicas que son curables. Pero desafortunadamente eso no es aplicable a todos los cánceres hematológicos y por lo tanto tenemos que pensar, y esto es lo que yo presentaba allí, retos y situaciones, maniobras para poder vencer este reto que tenemos y convertir más enfermedades hematológicas en enfermedades curables. Y para ello, pues obviamente la investigación básica, la investigación translacional, la investigación clínica, innovación, nuevas tecnologías, pero es fundamental practicar una atención del cáncer centrada en el paciente. No hay ninguna duda, el paciente siempre debe estar en el centro de todo, pero también a través de estrategias de prevención. Y esto es lo que pone el informe europeo contra el cáncer, el cual podéis verlo porque está público en todas las redes. Y también me llamó la atención que en el Plan Europeo contra el Cáncer, donde lo primero que se mencionan son estrategias de prevención, Plan Europeo contra el Cáncer, yo hice una búsqueda de hematología, leucemia, neoplasias hematológicas. ¿Sabéis cuántas veces apareció esa palabra? 0. Es decir, prácticamente el Plan Europeo contra el Cáncer está pensando en tumores sólidos. Con lo cual yo tuve que hacer un ejercicio aún un poco más allá y pensar qué es lo que hacemos los hematólogos desde el punto de vista de la prevención, o qué es lo que podemos hacer. Pues punto número 1, como resulta lógico, aplicar todos los principios básicos de prevención para el cáncer en general, y eso es correcto, y por supuesto pues empoderar a la gente para que considere la salud y el bienestar como algo importante, alimentación sana, ejercicio físico, tabaco cero. Y un poquito más profundizando en el cáncer hematológico, pues encontré la posibilidad de intentar proteger en la medida de lo posible la médula ósea de sustancias o exposición a radiactivos, porque es un órgano muy sensible, e igualmente tener cuidado con la exposición a virus, como puede ser el virus de Epstein-Barr, los virus de la hepatitis, que pueden favorecer el potencial desarrollo de determinados tipos de linfoma. Y se me ocurre que debido a que estamos entrando en un espacio europeo de datos donde ojalá todos los datos de toda la población en general puedan compartirse a nivel europeo, quizás estrategias de inteligencia artificial puedan permitir descubrir nuevos factores de riesgo que con los análisis que hacemos actualmente no conocemos, y a lo mejor la identificación de algunos factores de riesgo nuevo nos permita poder actuar sobre ellos. Pero obviamente esto es un poco teórico, cosa que no es, como bien conocéis, para los tumores sólidos. Es bien conocido como en muchos tumores sólidos se sabe que la enfermedad antecede muchas veces en muchos años. Ello condiciona el que se hagan programas de screening precoz, y la detección precoz y el tratamiento precoz son claves para conseguir mejores supervivencias, y aquí lo veis, esto es la supervivencia en determinados tipos de cánceres, tanto en Estados Unidos como en Europa, cuando se diagnostican en estadios muy precoces con respecto a cuando se diagnostican en estadios muy avanzados. Y ello ha condicionado que si vamos a diferentes programas de screening precoz para tumores sólidos que hay, aquí veis cómo diferentes organizaciones de la salud, incluyendo la Unión Europea, pues recomienda de manera importante los programas de screening precoz para determinados tumores sólidos. Y obviamente, incluso dentro de estos programas de screening precoz para tumores sólidos hay algunos retos. ¿Por qué? Porque la adherencia no es muy alta,
porque hay determinadas personas de la población normal que pueden tener problemas o retos a la hora de poder acudir a estos programas de screening. Pero desde luego, en oncología, los programas de screening precoz existen y los programas de screening precoz creo que están contribuyendo a curar más tumores sólidos o por lo menos a retrasar la progresión hasta que la enfermedad sea activa. ¿Qué pasa con respecto a los programas de screening precoz en cánceres hematológicos? Pues es cierto que básicamente diríamos que no existen. Muchos de los cánceres hematológicos son enfermedades agudas y por lo tanto esto previene el hecho de que se puedan hacer programas de screening. La leucemia aguda puede aparecer, como su nombre indica, de una manera aguda y por lo tanto hacer programas de screening no entra dentro de lo que se puede hacer en principio y por lo tanto lo único que podemos hacer pues son programas de dar a conocer lo que son las enfermedades hematológicas y programas de educación para que la sociedad en general, los periodistas en este caso que estáis aquí, tengan un conocimiento y la sociedad global de las enfermedades hematológicas, que muchas veces no es el caso. Y cuando diagnosticamos a un paciente de alguna enfermedad hematológica, muchas veces es la primera vez que han oído ese nombre porque nunca han tenido constancia de esa enfermedad. ¿Tendría algún sentido programas de screening en enfermedades hematológicas? Pues aun y a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora, hay determinadas enfermedades hematológicas, como puede ser el mieloma, que está precedido siempre de entidades premalignas, como es la gammapatía monoclonal o el mieloma múltiple asintomático, pero lo mismo es aplicable para síndromes linfoproliferativos y hay una incidencia alta de linfocitosis B monoclonal. Y con respecto a la patología mieloide, podemos ver en la sangre periférica, podemos ver mutaciones en genes preleucémicos que van a ser los directores de que potencialmente se pueda desarrollar después una patología mieloide, una leucemia aguda o un síndrome mielodisplásico. Por lo tanto, aunque hasta ahora hemos dicho la enfermedad hematológica, el cáncer hematológico, no es prevenible, no existen programas de screening precoz, no quiere decir que no muchas de estas enfermedades hematológicas puedan tener fases precoces en las cuales quizás podamos empezar a actuar. Sin embargo, para empezar a actuar y para plantear programas de screening hay que tener mucho cuidado. Estos son los principios de un programa para plantear un programa de screening precoz, en este caso en enfermedades hematológicas, donde básicamente, y resumiendo estos 10 puntos que ponen aquí, si yo planteo hacer un programa de screening precoz, tengo que saber por qué lo hago, para qué lo hago y, muy importante, qué consecuencias voy a tomar de los resultados que obtenga. No se trata de detectar mutaciones que puedan derivarse en leucemias agudas o un componente monoclonal que pueda derivar en un mieloma, sino saber qué voy a hacer con esa información. Y si la respuesta a estas preguntas no las tengo claras, pues probablemente no sea el momento todavía de establecer programas de screening precoz. En el caso de la enfermedad a la que yo más me dedico, que es el mieloma, pues sabemos que está precedido de entidades premalignas y sabemos que aunque el mieloma aparece aquí, representa esta fase de la enfermedad donde veis cómo hay mucha más proliferación, puede venir de un estado de gammapatía monoclonal donde básicamente la célula normal se transforma en célula tumoral y el paciente no tiene absolutamente ninguna sintomatología y de hecho hay muchísimos pacientes que cursan su vida normal sin saber que han tenido o que pudieran tener una gammapatía monoclonal de significado incierto. Ha habido programas de screening en el caso de las enfermedades de las células plasmáticas hace muchísimos años. El doctor Kyle, que ahora mismo tiene 95 años y que es un poco el padre del mieloma, inició ya hace muchos años un programa de screening en la Clínica Mayo y vio cómo dentro de la población general el 3 hasta el 5% de la población normal más de 50 años puede tener un componente monoclonal. Vio que la tasa era 3 veces más frecuente en la población negra que en la población blanca y cuando un paciente tiene una gammapatía monoclonal, sus familiares de primer grado tienen también un riesgo mayor de poder tener también el mismo tipo de patología. Y hizo
esta evolución, hizo esta gráfica a lo largo de 25 años de seguimiento para ver que los pacientes con gammapatía monoclonal tenían globalmente un riesgo de progresión a mieloma muy bajo y muy constante, un 1% por año. Sin embargo, seguimos planteando la pregunta, ¿tendría sentido hacer un programa de screening precoz para este tipo de enfermedades? Pues esta pregunta se la ha hecho un grupo de investigadores de Islandia, que es lo que os voy un poco a presentar, porque me parece curioso y me parece interesante, y sobre todo la conclusión final. ¿Por qué se lo plantean ellos? Pues punto uno, por lo que os he contado anteriormente, porque los pacientes con gammapatías monoclonales de significado incierto o las personas que lo tienen es una situación bastante frecuente, porque en Islandia habían hecho también una observación de cuál era la supervivencia global de pacientes a los cuales se les había diagnosticado esta situación precoz. Repito que hay muchos pacientes que cursan su vida y no se les diagnostica, y se había visto que la supervivencia global era mejor. ¿Por qué es mejor? Pues porque esos pacientes están sometidos a un seguimiento y en ese seguimiento se es capaz de hacerle diagnósticos adicionales de otras enfermedades e incluso se es capaz de prevenir alguna de la sintomatología importante que puede aparecer en los pacientes con mieloma, y había menos fracturas, menos enfermedad renal, menos hipercalcemia y al final la supervivencia global era mejor. Junto con el añadido de que empezaban a surgir algunas propuestas de tratamiento precoz en el mieloma asintomático. Y por lo tanto, teniendo en cuenta tanto los beneficios y los potenciales perjuicios que podían ocurrir, y de hecho los principios básicos que os he comentado anteriormente, basado en una detección precoz, un potencial tratamiento precoz y prevenir más que tratar, e incluso poder mejorar la supervivencia de la población global, asumiendo como retos el coste, el impacto psicológico y probablemente la realización de pruebas adicionales que pudieran no ser necesarios, ellos se embarcaron en un proyecto de screening precoz que llaman iStop Multiple Myeloma, que significa Islandia hace screening, trata o previene el mieloma. Un estudio poblacional donde todos los participantes, que ahora vamos a ver el número, pues se les solicitaba, se les explicaba el proyecto, se les solicitaba el consentimiento informado para recoger una muestra de sangre y evaluar a ver si allí identificaban la presencia de un componente monoclonal, que es el marcador que guía el diagnóstico de esta gammapatía monoclonal de significado incierto. Para ello, pues entre noviembre del 2016 y octubre del 2018, Islandia es una isla pequeña, tiene como 148.000 habitantes, que fueron los candidatos a participar, y 80.759 personas de Islandia aceptaron el participar en este programa de screening, y al final, pues en 75.000 de ellos se obtuvo las muestras de sangre para poder hacer el programa de screening precoz. ¿Cuál fue el resultado? Pues que encontraron ya enfermedad activa en muy poquitos pacientes, 28, pero encontraron un componente monoclonal en casi 4.000 personas, 3.725. ¿Qué hicieron con ellos? Pues los dividieron en 3 grupos. A un grupo no les dijeron nada y decidieron evaluar cuál iba a ser la secuencia natural de esas personas a las que se les había diagnosticado el componente monoclonal, pero como en la vida normal en muchas personas que no iban a saber que tenían ese componente monoclonal. A un tercio les hicieron lo que hacemos ahora cuando al azar identificamos un componente monoclonal, hacer un seguimiento básicamente una vez al año con una analítica y ver si todo está estable o no. Y a otro tercio decidieron hacerle muchas más pruebas, médula ósea, TAC, resonancia, seguimiento mucho más estrecho. Y la idea pues era, como veis aquí, comparar estas 3 ramas para ver si realmente hacer un programa de screening precoz pudiera tener sentido, punto 1, y punto 2, si tiene sentido, pues hacer un seguimiento
al menos como el recomendado actualmente, o intensificarlo con el potencial tratamiento precoz quizás en algunos pacientes. Lo primero que vieron es que la prevalencia de esta entidad premaligna coincidía con lo que el doctor Kyle había reportado ya hace muchos años, y que en torno al 3-5% de la población normal puede tener una gammapatía monoclonal, y que es más frecuente en varones que en mujeres, y que a medida que avanzamos en edad aumenta el riesgo de tener este componente monoclonal. El segundo aspecto importante es el smoldering, que es un pasito más dentro de la gammapatía monoclonal, y antes de llegar a la enfermedad activa. No se sabía cuánto de frecuente era esta entidad intermedia en el que los pacientes tienen más carga tumoral, y se vio que 1 de cada 200 personas puede tener un mieloma smoldering. Esto no se conocía, se pensaba que era mucho menos frecuente, y de nuevo también más frecuente en varones que en mujeres. Y lo que vieron, y aquí vemos la evolución de esas 3 ramas de pacientes, a los que no siguieron, pues obviamente algunos acabaron progresando a otras enfermedades, pero tuvieron que acudir al hospital o al médico porque presentaban alguna sintomatología. Pero a las personas, no eran pacientes, a los que se les hizo un seguimiento regular o un seguimiento mucho más exhaustivo, podéis ver cómo se detectó en estos pacientes de una manera más precoz, fundamentalmente la transición a la situación intermedia de mieloma smoldering con más carga tumoral, algunos con mieloma, amiloidosis, síndromes linfoproliferativos. Eliminaron el mieloma smoldering y podéis ver cómo, a priori, con estos datos, vemos cómo el seguimiento de estos pacientes puede adelantar el diagnóstico del mieloma o de otras enfermedades asociadas. No obstante, cuando hicieron análisis estadísticos para ver realmente cuál 21 era... minutos, Mari. ¿Cuántos? Llevas 21 minutos, pero... Pues nada, no te preocupes que ahora corro. Vale. Entonces, cuando hicieron análisis estadísticos para ver realmente si tenía un impacto totalmente positivo, todos estos datos que hemos visto, la respuesta es que no estaba claro. Hicieron una serie de análisis estadísticos que no voy a entrar en detalle, pero aun y a pesar de esto que hemos visto, estadísticamente no había una señal muy clara de que esto fuera realmente algo positivo. Sin embargo, es cierto que cuando analizan desde el punto de vista clínico el impacto, el hacer la detección precoz de la enfermedad en estos pacientes permitió ver cómo la manifestación clínica de la enfermedad del mieloma fue diferente. Y aquí en esta diapositiva vemos cómo los pacientes que estuvieron en este programa de screening y de seguimiento, al final tuvieron menos fracturas, tuvieron menos sintomatología relacionada con la enfermedad, menos anemias, una mejor calidad de vida. Y incluso ellos evaluaron, bueno, yo aquí no veo nada, evaluaron el impacto en la calidad de vida, el impacto psicológico que había tenido para ellos el someterse a un programa de screening precoz, lo cual es tremendamente importante porque a 1/3 de los pacientes de la población no le dijeron nada, pero a los otros 2 le dijeron. Aun y a pesar del seguimiento anual o de la realización de un mayor número de pruebas a 1/3 de los pacientes, no impactó psicológicamente y globalmente la población islandesa se sintió confortable con la participación en este programa de screening precoz y que se le pudiera identificar de manera adelantada la presencia de un componente monoclonal. Cuando se analizan las conclusiones de este estudio, y esto es una presentación del doctor Sigmundur Kristinsson que hace unas semanas dio en París, pues obviamente está claro que estos programas de screening precoz han permitido identificar a pacientes con una enfermedad premaligna, ha permitido identificar a pacientes con un pasito más de enfermedad premaligna, ha tenido un impacto en la reducción de la sintomatología relacionada con la enfermedad, no tiene un impacto psicológico negativo en la población que participa en el programa de screening, pero su conclusión final es que no debemos hacer screening para el mieloma múltiple todavía.
todavía. ¿Por qué? Porque los estudios todavía continúan ongoing y probablemente, si al final hay un beneficio claro en supervivencia global, probablemente la conclusión final cambie y se empiecen a instaurar programas de prevención. ¿Me dejas unos minutos? Vuelvo a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo no debemos hacer programas de screening precoz en el mieloma. De momento, perfecto. Pero hemos visto cómo, a su vez, estos programas de screening nos permiten detectar la enfermedad a veces de una manera precoz e impacta en la sintomatología clínica que los pacientes van a tener. Y yo creo que eso también es importante, porque nuestra atención debe estar centrada en el paciente. Ello condiciona que si nos centramos en otra enfermedad que no es la gammapatía monoclonal, que es la versión más benigna, sino en el mieloma smoldering, que es la entidad intermedia en el que los pacientes ya tienen una mayor carga tumoral, pues aquí hemos visto, y el Grupo Español de Mieloma, junto con otros grupos, hemos podido identificar de manera bastante precisa quiénes son los pacientes que tienen un riesgo alto de hacer un mieloma, 50% de riesgo de progresar a 2 años, y hemos planteado programas de tratamiento precoz. El primero fue este del Grupo Español de Mieloma, un tratamiento de 2 años con una medicación oral, lenalidomida y dexametasona, con un impacto claro en el tiempo hasta desarrollar la enfermedad e impacto en la supervivencia global, confirmado posteriormente por un grupo americano. Y el siguiente paso ha ido a hacer potenciales estrategias curativas en estos pacientes. Y este es un estudio del grupo americano con una opción de tratamiento ya más agresiva y vemos cómo las curvas de supervivencia libre de progresión son buenas, y el grupo español de mieloma se embarcó también en otra estrategia curativa que ya hemos completado con 90 pacientes, y de nuevo esta es la curva que indica el tiempo que tardan los pacientes en progresar a mieloma, y básicamente 5 pacientes en el momento actual de los 90 con un seguimiento de más de 70 meses han progresado a mieloma. Por lo tanto, aunque no está indicado hacer un programa de screening precoz, sí que la situación puede estar todavía en debate, y probablemente la identificación del mieloma asintomático y de alto riesgo puede ser importante, porque probablemente a través de una estrategia de tratamiento precoz evitemos que el paciente desarrolle clínica relacionada con el mieloma, y decir que las nuevas estrategias de inmunoterapia, como es la terapia CAR-T, los anticuerpos monoclonales, todos están en investigación en esta enfermedad premaligna. Hay más de 80 ensayos clínicos en marcha, y como antes Jorge mencionaba, la terapia CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, que luego habrá una charla, ya hay estudios precoces en este tipo de enfermedad. Esta es una estrategia de Estados Unidos, 19 pacientes tratados con un anticuerpo monoclonal biespecífico, donde la tasa de enfermedad mínima residual negativa es el 100%. Y hay estrategias ya basadas con terapia CAR-T para los pacientes con mieloma asintomático. En resumen, pues prevención para el cáncer hematológico, pues vamos a ponerle todavía un interrogante, aunque digamos que todavía no. Me gustaría terminar la presentación con programas de detección precoz que hay a nivel mundial. Estas son unas diapositivas que me pasaban mis compañeras de Boston, donde ellos tienen una unidad dedicada exclusivamente a la detección precoz y a la intervención precoz en el cáncer en general, incluyendo el cáncer hematológico. Y hay avances importantes a través de muestras de sangre periférica, donde se pueden hacer de manera simultánea screening de un montón de genes que pueden predisponer no solamente a tumores sólidos, sino también a enfermedades hematológicas. Y este es un ejemplo, y este es un estudio que está publicado en la revista Lancet, donde en este programa de screening precoz han entrado más de 6.000 personas, donde se ha encontrado una señal de cáncer en 92, el 1,4%, pero hay pacientes en los cuales se les ha hecho un diagnóstico positivo de cáncer, 35 pacientes, falsos positivos 57, lo cual también es importante.
porque estos pacientes falsos positivos van a ser sometidos a pruebas extraordinarias para finalmente decir que no, pero para mí es importante cómo se ha hecho detección precoz no solo de tumores sólidos, sino también de enfermedades hematológicas. Por lo tanto, quizás sea esta una vía de investigación en la cual potencialmente nos tengamos que implicar como sociedad española, como sociedad europea, porque probablemente pueda tener sentido hacer una detección precoz. Y esto pues forma parte de los programas de detección precoz que ellos tienen. Nosotros aquí en Salamanca tenemos un proyecto que todavía no está en marcha y todavía no está financiado para hacer detección de componente monoclonal por espectrometría de masas, que es una técnica muy sensible para evaluar el componente monoclonal en familiares de primer grado de pacientes que tengan pues un mieloma, una gammopatía monoclonal, un Waldenström, y el proyecto, repito, todavía solamente está escrito, está solicitado y obviamente pues si nos lo conceden este será un punto de partida. Y bueno, yo creo que aunque los mensajes que yo os pueda dar hoy no son muy claros, son muy positivos, creo que hoy por hoy pues no tenemos los datos suficientes para decir que hay que hacer programas de screening precoz en las neoplasias hematológicas, pero me quedo con la conclusión final que decía el doctor Sigmundur Kristjansson: no todavía, pero probablemente tengamos que implicarnos en el futuro utilizando obviamente herramientas mucho más sensibles. Y perdonad por el retraso, con esto termino. Muchas gracias, Mariví. Aunque no has superado el reto de ceñirte al tiempo, yo creo que has superado con creces el reto de explicar este tema que a mí personalmente me parece súper interesante. Tenemos 5 minutos para preguntas. Esto lo he hecho adrede para que no me preguntéis. No. Si os podéis presentar cuando hagáis la pregunta, os lo agradecemos. Hola, buenos días. Soy Patricia Martín, del Periódico de Cataluña. Quería saber a qué pacientes se harían los screening en el caso de implantarlo. ¿Cómo sabríais a qué pacientes hacerlos? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues depende. O sea, se puede hacer un programa de screening poblacional y en ese caso no se selecciona ningún paciente. Se puede hacer una selección, obviamente, por edad. Por ejemplo, pues puedes ampliar, o sea, puedes poner tu límite de edad en que el paciente sea mayor de edad de 18 años. En el caso del programa que se hizo en Islandia, los pacientes tenían más de 40 años. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, el caso de la gammopatía monoclonal, el mieloma, que aumenta de manera importante con la edad y no tenía mucho sentido porque al final hay que poner en una balanza también lo que tú vas a encontrar con lo que va a suponer todo lo que vas a invertir, y por debajo de 40 años no tendría sentido. Quizás en otras neoplasias hematológicas, atrevo a decirme que a lo mejor en los síndromes linfoproliferativos, LLC, nos vayamos también a una edad por encima de 40, pero a lo mejor en la patología mieloide tenemos que bajar la edad. Pero en principio, si son programas de screening poblacionales, no debería tener muchos criterios de inclusión, porque si no estamos afinando y acotando la selección. Eva creo que tenía una pregunta. Aquí. Y Belén y ya está. Hola, yo soy Eva Fariña, soy autónoma, pero bueno, colaboro con el grupo SANED. Quería hacer una pregunta respecto a estos programas que ya deberíamos estar preparando, ¿no? Porque dice no todavía, pero bueno, ya en mente. ¿Qué sería partidaria de, por ejemplo, hacerlo dentro de todas las enfermedades oncológicas o hacer programas concretos para las enfermedades de hematología? Y luego también, al hablar de prevención, a la población se le puede decir cómo prevenir este tipo de enfermedades, porque tampoco se habla mucho, yo creo. No, ya lo he comentado. Primero, pueden hacerse programas de screening precoz. Esta última diapositiva que he mostrado de un análisis genético con una muestra de sangre evalúa un montón de genes que te puede evaluar la predisposición no solamente a tumores hematológicos, sino también a tumores sólidos en general. Y con respecto a la información, pues realmente es algo que tenemos que hacer
en hematología. ¿Por qué? Porque, repito, en el Plan Europeo contra el Cáncer la palabra hematología no aparece, queda englobada dentro del cáncer en general. Es cierto que no tenemos una información muy precisa sobre la cual la población general pueda actuar para poder prevenir una neoplasia hematológica. Y como he comentado, entra dentro del programa de prevención general del cáncer, con una alimentación saludable, con un ejercicio físico, hacer pues todas las analíticas que correspondan. Y desde el punto de vista hematológico yo me atreví a sacar en ese ejercicio que hice prevenir la exposición a radiación, la médula ósea que está en el esternón, que está en las caderas, porque es un órgano muy radiosensible. Cuidado con la exposición a virus, y obviamente si alguien tiene un virus hepatitis B, un virus hepatitis C, un VIH, enfermedad completamente bajo control. Y me atreví a decir que probablemente análisis masivos de factores de riesgo en una N de población muy, muy grande, el espacio europeo de datos, pues igual nos ayude a encontrar algún factor de riesgo que hasta ahora no conocemos, con lo cual la investigación también tiene que ir por ahí. Belén y ya está. Hola, soy Belén Gómez del Pino de Onda Cero. 2 preguntas. ¿Estos programas de este screening es muy costoso? O sea, ¿este análisis cuesta mucho económicamente? En el caso del mieloma, el programa de screening no es muy costoso porque una electroforesis en suero puede costar menos de 50 euros. Es cierto que se complementa con la espectrometría de masas, es decir, a medida que tú utilizas herramientas más sensibles para detectar el potencial componente monoclonal, estás aumentando el coste. Pero no son técnicas muy, muy caras. El único problema que sí que hay que tener en cuenta es lo que yo decía, que decían los principios básicos de los screening. ¿Qué voy a hacer con esa información? Y entonces, por eso este estudio es muy importante, porque si el estudio dice que cuando detectas el componente monoclonal, tienes que hacer una médula, una resonancia, un PET-TAC, bla, 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 ahí sí que vas a aumentar el coste. Pero si al final la supervivencia global de esos pacientes es mejor, probablemente sea coste eficiente. Por eso, los islandeses, que son gente como muy cauta, lo normal con este pedazo de estudio que tiene, que es muy bonito, que dijeran programas de screening precoz, y sin embargo son muy cautos, dicen programas de screening precoz todavía no. Por ahí va mi segunda pregunta. Una vez que, si imagina que lo ponemos aquí en marcha, podemos tratar, es decir, cuando aparecen los primeros indicios de mieloma, ya sí estamos hablando de tratamiento precoz, pero en las es que no sé cómo se llaman, pero sí, las preleucémicas, sí. Vale, Las ahí preleucemias, sí, ahí podemos, o me da igual, es que no sé cómo se llama, sí. pero previo a la aparición del cáncer hematológico, ahí se puede actuar. En algunas ocasiones sí, y por ejemplo, yo sé de algunos estudios en patología mieloide, en síndromes mielodisplásicos muy, muy precoces, dependientes de transfusión. Se han hecho estudios con tratamiento precoz para ver si evitan o reducen el número de transfusiones y se ha hecho. Me consta que en el LC hay también algún estudio precoz por los alemanes antes de que la leucemia linfática crónica dé síntomas y también tiene resultados positivos. Pero es algo que honestamente cuesta de implementar y cuesta de que la gente y la comunidad científica los acepte de manera global. Los que menos lo tardan en aceptarlo son los pacientes. A los pacientes, cuando tú les explicas que tienen una enfermedad que no es todavía una enfermedad activa, pero que están a punto de desarrollarla, lo primero que te dicen es ¿y por qué no me trata ya? O sea, eso es automático y los pacientes vienen de muchos sitios para conocer si hay programas de tratamiento precoz. Pero de momento todos estos tratamientos precoces se hacen en el contexto de investigación clínica, que por supuesto es la vía más correcta y la vía más adecuada para analizar bien la eficacia y la seguridad. No podemos olvidar que son pacientes que en la vida normal no necesitarían ningún tratamiento, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el perfil de seguridad y con mantener la calidad de vida. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias, Mariví. Vamos a pasar